Hola, muy buenos días amigos míos. Vamos con un nuevo vídeo de uno de nuestros sistemas favoritos, el sistema COL. En concreto, hoy vamos a hablar solamente de una variante del sistema COL denominada sistema Zukertort, variación Zukertort. Pero antes de nada, ¿quién era este personaje, este jugador? Johannes Zukertort. Pues Johannes Zukertort nació en la localidad de Lublin, lo que es en la actualidad Polonia, pero en su época, que era finales del siglo XIX, pertenecía a la antigua Prusia. Esta persona, este jugador, se vanagloriaba de haber sacado un doctorado en medicina, de haber participado en tres guerras en antigua época con el ejército prusiano, hablar nueve idiomas, ser experto en esgrima, en armas de fuego, todo ello no se pudo demostrar nunca, porque a saber cómo lo puedes demostrar, pero se vanagloriaba de ello. Y fue uno de los mejores de la época, si no el mejor. No pudo ser el mejor realmente porque en su momento culmen participó en un match por el denominado Campeonato del Mundo de la época, no existía todavía la Federación Internacional. Este match fue en el año 1886 y perdió frente a Steinitz, que fue proclamado en aquel momento primer campeón del mundo de ajedrez. Pero eso, repito, fue en el año 1886. Anteriormente se hizo famoso porque obtuvo grandísimas victorias. Su mejor momento, de hecho, fue en el Torneo Internacional de Londres en el año 1883. Pero eso lo veremos en un momento. Vamos a ver en qué se basaba la variación Zukertort. Hasta ahora nosotros sabíamos que tras que el negro jugara el peón a la casilla C5, nosotros debíamos jugar C3 por si me atacaban el alfil, jugar alfil C2. Y siempre el objetivo de las blancas era jugar E4 para romper y si no lo permitían E5. Bien, pues la variación Zukertort no es en mover el peón a la casilla C3, sino que pensando en todos aquellos jugadores y sobre todo en sus ideas estratégicas, de que el alfil de negras obviamente no jugaba como en el sistema Londres a la casilla F4, Zukertort ideó una variación dentro del sistema Col que era avanzar el peón a la casilla B3, con el objetivo de sacar su alfil fianchetado por B2 y desde aquí tener una mayor visión, intentar tener una pieza que no se quedara continuamente en la casilla C1. Eso es lo que se jugaba antiguamente a finales del siglo XIX. De hecho, vamos a ver una partida en concreto entre los jugadores Zukertort y Joseph Blackburn, uno de los jugadores más fuertes de la época. Esta partida, como ya dije anteriormente, se jugó en el famosísimo Máster Internacional de Londres del año 1883. Por aquí vamos a ver una foto de Zukertort, como es lógico. Aquí tenemos a Zukertort, una foto de la época, ¿vale? Con un tablero de la época. Y vamos a ver también una foto de Joseph Blackburn, también una foto de la época, ¿vale? La partida fue de la siguiente forma. D4, E6, caballo F3, caballo F6, E3, sistema call. D5, alfil D3, alfil E7, enroque, enroque. Y ya tenemos aquí el sistema Zukertort o la variación Zukertort, como mejor queréis llamarlo. C5, alfil B2. Vale, aquí debo decir que en aquella época se jugaba la variación Zukertort muy diferente a como se juega ahora. Lo vamos a ir viendo con las partidas que vayamos observando, que vayamos analizando y veréis el porqué. Aquí el juego siguió con caballo C6, caballo B2, C por D4, E por D4, B6. Las negras también quisieron sacar su alfil por fiancheto porque por la casilla E6, como veis, y como es típico en el sistema call, está totalmente bloqueado. El juego siguió con C4. Fijaros en esta jugada, C4. En aquella época el sistema Zukertort se basaba en jugar C4. ¿Por qué? Porque tanto el alfil como el peón en D4 estaban solamente para impedir el avance del peón negro a la casilla E5. Todo ello junto con el movimiento de torre E1 para impedir, como digo, ese avance. Por lo tanto, el alfil estaba aquí para impedirlo y por eso se jugó, por lo menos en esta partida y en muchas más de la época, el peón a C4, que como veréis más adelante no es lo que se juega actualmente. La partida continuó con alfil A6.
Esto es una forma de decir al peón que está clavado porque, como vemos, el alfil está ejerciendo presión sobre la pieza blanca en D3. La partida continuó con torre E1 para sacarse de esa diagonal, salirse de la diagonal, torre C8, torre C1, y aquí el negro jugó caballo A5, incrementando la presión. Como veis, están pidiendo explicaciones al peón en C4, que era uno de los puntos débiles de en el momento, repito, la variación Zukertort. Caballo E5. Fijaros con esta casilla para el caballo. Si ya era importante en el sistema call que hemos visto anteriormente en los vídeos anteriores, aquí lo es mucho más. Y lo vamos a ir comprobando poco a poco. Alfil B4, con nueva alfil presionando en la diagonal. C5. Ahora vemos que el alfil está defendido por el caballo. Aquí las negras continuaron por alfil D3. Caballo por D3. Alfil por D2, dama por D2 y ahora caballo E4. Como podéis ver, aquí las negras han salido de la presión, no tienen ningún problema. De hecho, los caballos negros son bastante saltarines, mientras que si os fijáis, el alfil blanco está interrumpido en su actividad por su propio peón. ¿Vale? Es como si el alfil tuviera el 50% de efectividad. La partida continuó. Dama E3, torre E8, F3 desalojando el caballo, caballo F6 nuevamente, torre C2, caballo D7, torre F1 tomando control en la columna. Pero si os dais cuenta, seguimos con el alfil que no puede salir. De hecho, la partida la acabaron ganando las blancas, pero como podéis haber visto, aquí, repito, se jugaba la variante con el peón a C4 y lo que también se jugaba, que se juega en la actualidad, era el salto del caballo a la casilla E5. A continuación, casi 50 años más tarde, porque esta partida, repito, se jugó en el año 1883, podemos ver una partida entre dos grandísimos jugadores también. Esta partida se jugó en Estados Unidos en el año 1924 entre Gesa Marosi y Henry Blake. Aquí tenemos una foto de Gesa Marosi. Vamos a ver, aquí la tenemos, Gesa Marosi. Se ve una foto también en blanco y negro, pero bastante más moderna. Y aquí tenemos una foto de Henry Blake. Vale, pues la partida continuó como vamos a ver. D4, caballo F6, caballo F3, C5, E3, aquí tenemos nuestro sistema call, E6, alfil D3, D5, y aquí las negras están preparando este avance, pues las blancas jugaron B3, el sistema Zukertort. Caballo C6, enroque, C por D4, E por D4. Las negras volvieron a cambiar el peón central. Alfil D6, alfil B2. Si os dais cuenta, aquí el caballo, el peón y el alfil están impidiendo la ruptura negra en E5. ¿Cómo prosiguió la partida? Pues las negras se enrocaron, y ahora A3, jugada muy importante porque evita el salto del caballo que nos presione el punto D3. Continuamos con B6, nuevamente el fianchetto, caballo BD2, alfil B7, dama E2 para mantener más controlado el punto E5, torre C8, caballo E5. Como vimos en la partida anterior, el fundamental caballo E5. ¿Vale? Dama E7, F4. ¿Por qué es F4? Porque si bien vimos que en la partida anterior las blancas jugaron C4, 50 años más tarde aproximadamente ya se empezó a jugar el sistema F4. ¿Por qué? Porque la presión en el punto H7 junto con la salida de la torre por F3 y H3 presionamos también el punto H7. Por eso el blanco juega F4. Vamos a verlo. Torre F8, torre F3, dama F8, torre H3. Ya tenemos la torre perfectamente colocada. G6 para impedir la actividad del alfil. G4. Muy agresivo. Como ven que el centro está totalmente bloqueado, las blancas se pueden permitir en un preciso ataque de flanco porque desalojando el caballo ya se quitaría la defensa principal en el punto H7. Dama G7, torre F1 llevando otra pieza, caballo E7, torre F2, rey H8,
torre G2. Como veis, han llevado la torre a la columna, pero sin necesidad de llevar el rey a la casilla H1, porque si lo llevamos H1, en algún momento en el futuro podría tener algún problema con el alfil negro situado en B7. Torre C7, caballo de F3, una de las pocas piezas que restaban al ataque. Si os dais cuenta, el centro sigue estando bloqueado. La columna para las negras atacando el punto C2 es totalmente inútil porque está perfectamente defendida y todo se basa en el ataque al enroque negro. La partida continúa caballo G8, caballo G5, más madera, H6, caballo G por F7. Ahí está. Empezando a desalojar la fortaleza negra. Torre por F7, caballo por G6, jaque. Rey H7, caballo F8, jaque. Tanto con caballo como con alfil. El rey tiene que mover a H8 y ahora caballo G6, jaque. Rey H7, caballo E5. Nuevamente jaque con el alfil. Rey H8 y rompiendo un poco más la estructura negra. G5. Alfil por E5 intentando cambiar piezas de forma desesperada. G por F6 atacando a dos piezas a la vez, tanto la dama en G7 como el alfil en E5. Alfil por F6. Torre por G7 tomando la dama. Torre por G7. Torre G3. Alfil C8. C4. Y ahora ya juegan C4 para intentar desalojar los peones centrales y llevar otra pieza al ataque. Caballo 7, dama H5, alfil de 7, dama por H6. Y las negras abandonaron. Una magnífica partida de Gesa-Maroczy en un sistema Operación Zukertor en el que hemos podido ver que las blancas, en vez de jugar directamente C4 como se jugaba a finales del siglo XIX, lo que hizo fue llevar el caballo a la casilla E5 para que tras F4 sacar las torres por H3 y presionar en el punto H7. En fin, en el último vídeo del sistema Call, lo veremos la próxima semana, será nuestro vídeo número 10 y veremos cómo ha evolucionado también de principios del siglo XX a la actualidad, al siglo XXI, con partidas muy interesantes. Al menos espero que este vídeo os haya gustado, si es así, por favor, darle un like y los que no estéis suscritos, como decimos siempre en YouTube, por favor suscribiros, es totalmente gratis y estaréis informados con el vídeo que sacamos todas las semanas. Venga, un saludo muy grande y hasta pronto.